Hay una imagen grabada con fuego en el imaginario colectivo, una secuencia de fotogramas mentales que casi todo el mundo proyecta de forma automática cuando escucha las palabras Gran Depresión. Es una visión poderosa, envuelta en el sepia del tiempo. Hombres de trajes oscuros y sombreros de copa mirando hacia el abismo desde los balcones de Wall Street, filas interminables de rostros demacrados esperando bajo la lluvia un cuenco de sopa aguada, y el estruendo simbólico de un mercado bursátil desmoronándose en cuestión de horas. Un fatídico martes de octubre de 1929. Es una narrativa cinematográfica, dramática y, sin embargo, profundamente engañosa. Si esa es la única historia que conoces, entonces lo que sabes sobre el mayor desastre económico de la era moderna es, en el mejor de los casos, una fracción mínima de la verdad, y en el peor, un malentendido fundamental que distorsiona por completo nuestra comprensión del pasado, y por extensión, nuestra percepción del presente. La versión que los libros de texto suelen simplificar nos dice que un mercado enloquecido, alimentado por la avaricia de especuladores irresponsables que apostaban dinero que no tenían, colapsó de repente y en su caída arrastró al mundo entero al abismo. Es una historia cómoda, tiene un villano claro, un momento preciso y una causa aparentemente sencilla de entender. Pero la historia real, la que se esconde detrás de los titulares de la época, es mucho más compleja, oscura y fascinante. Los grandes desastres de la humanidad rara vez son el resultado de un solo evento. Son, casi siempre, la culminación de un sistema que lleva años fracturándose desde sus cimientos, sostenido por deudas impagables, reglas obsoletas y decisiones políticas que, en su momento, parecieron lógicas, pero que terminaron siendo suicidas. Lo que vas a descubrir a continuación no es la versión simplificada para las masas. Es la reconstrucción detallada que economistas e historiadores serios han ido armando durante décadas a partir de archivos olvidados, datos macroeconómicos y modelos que contradicen casi todo lo que el público general da por sentado. Esta historia importa hoy, no como una curiosidad académica sobre los años 30, sino porque los mecanismos que destruyeron la economía mundial hace un siglo no han desaparecido. Siguen ahí, operando bajo nuevos nombres, en contextos diferentes, pero impulsados por la misma lógica brutal. Para entender realmente por qué ocurrió la Gran Depresión, debemos alejarnos de las luces de Nueva York en 1929 y retroceder mucho más en el tiempo. Debemos viajar hacia el este, hacia las trincheras embarradas del frente occidental en Europa. Porque el origen real de la catástrofe no se encuentra en una oficina de corretaje de Wall Street, sino en las consecuencias financieras, políticas y psicológicas de la Primera Guerra Mundial. El conflicto que desangró al mundo entre 1914 y 1918 no solo destruyó una generación de hombres, destruyó el orden económico global, y la forma en que los países intentaron reconstruirlo fue, en realidad, el primer acto de la tragedia que vendría después. Antes de que los cañones comenzaran a disparar en el verano de 1914, el mundo vivía una era de globalización que hoy nos resultaría sorprendentemente familiar. El capital fluía con relativa libertad a través de las fronteras, el comercio internacional florecía bajo pocas restricciones, y las divisas de las principales potencias estaban vinculadas de forma rígida al oro. Este sistema, conocido como el patrón oro clásico, no era solo una regla monetaria, era un mecanismo de ajuste automático, elegante y severo. En teoría, si un país importaba más de lo que exportaba, el oro fluía hacia afuera de sus reservas. Esta salida reducía la cantidad de dinero en circulación en ese país. Los precios bajaban, sus productos se volvían más baratos y competitivos en el extranjero, y eventualmente el oro regresaba. Era un baile de equilibrio que, aunque a veces doloroso para los trabajadores, mantenía la estabilidad internacional. La guerra hizo saltar este equilibrio por los aires. Los gobiernos, necesitados de fondos inmensos para financiar ejércitos de millones de hombres y maquinaria bélica industrial, suspendieron la convertibilidad en oro. Empezaron a imprimir billetes a una velocidad frenética, creando una inflación que erosionó el valor de las monedas y rompió los lazos de confianza que sostenían el comercio global.
Cuando el fuego finalmente cesó en noviembre de 1918, Europa no era solo un continente de escombros físicos, era un cementerio de imperios y un laberinto de deudas impagables. Francia había perdido cerca de 1,5 millones de soldados, Gran Bretaña casi 1 millón, Alemania más de 2 millones. Pero más allá de las bajas humanas, la estructura financiera del mundo había mutado. Los imperios que habían dado orden al mapa, el austrohúngaro, el otomano, el ruso, se habían disuelto en un caos de nuevas naciones y revoluciones. Y en este escenario de devastación, el sistema financiero internacional intentó volver a la normalidad como si nada hubiera cambiado, como si se pudiera pegar un jarrón de cristal roto con un poco de pegamento barato y esperar que no se filtrara el agua. Herbert Hoover, años después de abandonar la Casa Blanca, bajo el estigma de ser el hombre que permitió la depresión, escribió en sus memorias que la causa primaria de la catástrofe fue la guerra de 1914. Y aunque Hoover cometió errores garrafales durante su mandato, en este diagnóstico tenía una razón que la historia popular a menudo le ha negado. El Tratado de Versalles de 1919 fue el primer gran error estructural. Las reparaciones impuestas a Alemania eran astronómicas, 132 mil millones de marcos oro. Economistas visionarios como John Maynard Keynes advirtieron de inmediato que intentar cobrar esa suma destruiría la economía alemana y, por efecto dominó, la europea. Pero la política se impuso a la economía. Francia, con sus regiones del norte arrasadas y una deuda masiva con Gran Bretaña y Estados Unidos, exigía que Alemania pagara hasta el último centavo. Gran Bretaña, a su vez, debía sumas ingentes a Estados Unidos, que había surgido del conflicto no solo intacto, sino convertido en la nación acreedora más poderosa del planeta. Se creó así un sistema circulatorio de deuda que era tóxico desde su concepción. Alemania pedía prestado dinero a los bancos estadounidenses para pagar reparaciones a Francia y Gran Bretaña. Francia y Gran Bretaña usaban ese mismo dinero para pagar sus deudas de guerra a Estados Unidos. Y Estados Unidos, rebosante de oro, volvía a prestar dinero a Alemania para que el ciclo continuara. Era un castillo de naipes financiero, una estructura cerrada sobre sí misma, donde el riesgo no desaparecía, solo se reciclaba. Este ciclo dependía de una sola cosa, que el flujo de capital de Estados Unidos hacia Europa no se detuviera nunca. Si un solo eslabón de esa cadena se rompía, el sistema entero se agarrotaría de forma violenta. Lo perturbador de revisar los archivos de la época es darse cuenta de que muchos de los hombres que diseñaron este sistema sabían perfectamente lo frágil que era. Sin embargo, la política doméstica les impedía actuar con sensatez. Los políticos estadounidenses no podían perdonar las deudas porque sus votantes lo habrían visto como un regalo injustificable a los europeos. Los políticos franceses no podían renunciar a las reparaciones porque su electorado exigía justicia y reconstrucción. Así, las naciones más poderosas del mundo se encerraron voluntariamente en una arquitectura financiera que esperaba simplemente el primer viento fuerte para venirse abajo. Pero la deuda era solo una parte de la bomba de tiempo. Sobre este cimiento inestable, las potencias decidieron añadir un segundo elemento explosivo, el intento de restaurar el patrón oro, en un mundo que ya no era el mismo. Esta decisión, tomada con una convicción casi religiosa, fue quizás el error técnico más devastador del siglo XX. Los banqueros centrales de los años 20 creían que el oro era la única garantía de civilización financiera, la única barrera contra el caos y la inflación, pero no comprendieron que la distribución del oro en el mundo había cambiado de forma irreversible. Antes de la guerra, el oro estaba distribuido de forma más o menos equitativa entre las potencias. Después de la guerra, el metal precioso había huido hacia la seguridad de las bóvedas estadounidenses.
Para mediados de la década de 1920, Estados Unidos controlaba casi el 45% de las reservas mundiales de oro monetario. En lugar de permitir que ese oro recirculara para estabilizar el sistema, Estados Unidos lo acumulaba, mientras imponía aranceles que dificultaban que otros países ganaran dólares mediante exportaciones. Y entonces apareció Francia, como un jugador inesperado y disruptivo. Si Estados Unidos acumulaba oro de forma pasiva, Francia lo hacía de forma activa y agresiva. Tras estabilizar el franco en 1926 a una tasa deliberadamente baja, Francia comenzó a atraer oro de todo el mundo. Entre 1927 y 1932, su participación en las reservas mundiales saltó del 7% al 27%. Entre estos dos países, Estados Unidos y Francia, controlaban la gran mayoría del oro del planeta, dejando al resto de las naciones, Gran Bretaña, Alemania, Italia, los países latinoamericanos, compitiendo por unas migajas de metal absolutamente insuficientes para sostener sus economías bajo las reglas del patrón oro. La situación era asfixiante. Para mantener la convertibilidad, países como Gran Bretaña se veían obligados a mantener tasas de interés altísimas para evitar que el poco oro que les quedaba se escapara. Pero esas tasas de interés mataban la inversión doméstica, generaban desempleo y hundían la economía real. El mundo estaba atrapado en lo que Keynes llamó una maldición de oro. El sistema que debía traer estabilidad se había convertido en una correa de transmisión que propagaba la deflación y el pánico de un país a otro con una eficiencia mecánica implacable. Lo que la mayoría de los análisis convencionales omiten es que esta deflación no era un fenómeno natural e inevitable. Fue el resultado de decisiones conscientes. El Banco de Francia, por ejemplo, absorbía oro, pero se negaba a expandir su oferta monetaria, violando las reglas del juego. En términos sencillos, Francia aspiraba el aire del sistema y se negaba a exhalar. El economista Douglas Irwin ha sugerido que esta política francesa fue quizá más responsable de la deflación mundial que las propias acciones de la Reserva Federal estadounidense en los primeros años de la crisis. En este panorama de rigidez y dogmatismo, había una figura que quizá podría haber cambiado el curso de la historia: Benjamin Strong. Como gobernador de la Reserva Federal de Nueva York, Strong era el banquero central más influyente del mundo. Entendía que el sistema necesitaba flexibilidad y cooperación. Su muerte, ocurrida justo un año antes del crash de 1929, dejó un vacío de liderazgo que nadie fue capaz de llenar. Sin él, la Reserva Federal se convirtió en un comité dividido e incapaz de actuar, dejando al mundo a la deriva justo cuando la tormenta perfecta empezaba a formarse en el horizonte. La muerte de Benjamin Strong en octubre de 1928 no fue simplemente el fallecimiento de un alto funcionario, fue la desaparición del arquitecto que mantenía en pie el precario edificio de las finanzas globales. Hay una pregunta que los historiadores económicos han debatido con una intensidad casi febril. ¿Habría ocurrido la Gran Depresión con tal magnitud destructiva si Strong hubiera vivido unos años más? La respuesta corta, aunque especulativa, es un rotundo probablemente no. Y esto nos revela una verdad incómoda sobre las instituciones humanas. Incluso los sistemas más sofisticados pueden colapsar si pierden a la persona con la visión y la autoridad necesarias para hacerlos funcionar en tiempos de tormenta. Strong no era un tecnócrata anónimo, era un hombre de una presencia imponente y una red de relaciones personales que conectaba Nueva York con Londres, París y Berlín. Su colaboración con Montagu Norman, el gobernador del Banco de Inglaterra, era el eje sobre el cual giraba la coordinación monetaria internacional. Strong entendía lo que sus colegas en Washington ignoraban, que el sistema de la posguerra era un organismo vivo y enfermo, que requería una gestión activa, no una adherencia ciega a dogmas del pasado. Sabía que la Reserva Federal no podía limitarse a mirar sus propias fronteras, debía actuar como el pulmón del mundo. Cuando Strong desapareció, el liderazgo de la Reserva Federal se fragmentó.
En aquella época, la Fed no era la institución centralizada y poderosa que conocemos hoy. Era un sistema descentralizado, donde el Banco de Nueva York ejercía una hegemonía de facto gracias a la personalidad de Strong. Tras su muerte, el poder se diluyó en un comité de gobernadores en Washington y directores regionales en ciudades como Chicago o San Luis, muchos de los cuales tenían visiones parroquiales y estrechas de la economía. Se convirtieron en un grupo incapaz de tomar decisiones rápidas, paralizados por sus propias discrepancias internas. Este vacío institucional fue el que permitió que una recesión que podría haber sido manejable se transformara en un apocalipsis económico. Como bien señalaron Milton Friedman y Anna Schwartz décadas después, la Fed se convirtió en un espectador pasivo, mientras el sistema monetario de Estados Unidos se desintegraba. Mientras este caos administrativo se gestaba en las sombras, en la superficie, Estados Unidos parecía estar viviendo su momento de mayor gloria. Los años 20 han pasado a la historia como una fiesta interminable, una década de jazz, rascacielos que desafiaban al cielo y una fe ciega en el progreso tecnológico. Era la era del Ford Modelo T, de la radio y de los primeros frigoríficos. El mercado de valores parecía una fuente de juventud eterna, una máquina que generaba riqueza de la nada para cualquiera que tuviera unos pocos dólares para invertir. Sin embargo, debajo de ese barniz de prosperidad, la economía estadounidense escondía una grieta estructural tan profunda que hacía que todo el crecimiento fuera, en esencia, insostenible. El problema fundamental era la desigualdad, una brecha tan extrema que hoy nos resultaría difícil de concebir. Para 1929, el 1% más rico de las familias estadounidenses se llevaba el 24% de todos los ingresos del país. Si miramos más de cerca, el 0,1%, la élite de la élite, ganaba lo mismo que el 42% más pobre de la población. Esta no era solo una cuestión de injusticia social, era un fallo crítico de diseño en el motor del capitalismo industrial. Una economía basada en la producción masiva necesita, por definición, un consumo masivo. Las fábricas de Detroit, los talleres de textiles y las plantas de acero estaban diseñadas para producir bienes para decenas de millones de personas. Pero si la inmensa mayoría de la población, los obreros, los mineros, los agricultores, no veía aumentar sus salarios al mismo ritmo que la productividad, ¿quién iba a comprar todo lo que las máquinas fabricaban? Los ricos, por muy lujosa que fuera su vida, solo pueden comprar un número limitado de coches o comer un número limitado de cenas. Su exceso de dinero no iba al consumo, sino a la especulación financiera, inflando las burbujas de Wall Street mientras la demanda real de productos básicos empezaba a flaquear. A mediados de la década, el sistema encontró una solución temporal pero peligrosa para este desequilibrio: el crédito. Por primera vez en la historia, el ciudadano promedio fue alentado a comprar ahora y pagar después. El concepto de la compra a plazos se extendió como un reguero de pólvora. La gente compraba sus radios, sus coches y hasta sus acciones en la bolsa con dinero prestado. La prosperidad de los años 20 no se basaba en el ahorro ni en el aumento real de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, sino en una montaña de deuda privada que crecía cada día más. Era un espejismo. La economía parecía estar rugiendo, pero lo hacía con combustible prestado del futuro. Esta dinámica de desigualdad extrema, financiada por deuda, debería resultarnos dolorosamente familiar. Los paralelismos con la crisis financiera de 2008 son tan precisos que resultan inquietantes. En ambos casos, una minoría acumuló excedentes de capital que terminaron alimentando activos especulativos, mientras que la mayoría de la población mantenía su nivel de vida mediante el endeudamiento. El sistema funcionó mientras los precios de los activos, las acciones en los años 20, las casas en los 2000, siguieron subiendo. En el momento en que el valor de esos activos dejó de crecer, la deuda se volvió impagable y el castillo de naipes se derrumbó. Pero si la situación en las ciudades era frágil, en el campo estadounidense era directamente catastrófica, y lo había sido durante casi toda la década. Este es otro de los grandes malentendidos de la Gran Depresión, la idea de que todo estaba bien hasta que la bolsa cayó en octubre de 1929.
Para millones de agricultores estadounidenses, la Gran Depresión no empezó en el 29, sino en 1920. Durante la Primera Guerra Mundial, los granjeros de Estados Unidos habían vivido una era de oro artificial. Con Europa convertida en un campo de batalla, los precios del trigo, el maíz y el algodón se dispararon. El gobierno instó a los agricultores a expandir su producción como un deber patriótico. Muchos se endeudaron para comprar más tierras y maquinaria moderna, convencidos de que los precios altos durarían para siempre. Pero cuando la guerra terminó y los agricultores europeos volvieron a sus campos, la demanda mundial de productos estadounidenses cayó en picado. Los precios de los productos agrícolas se desplomaron. El trigo pasó de más de $2 por fanega a menos de 1 en cuestión de meses. Sin embargo, las deudas que los granjeros habían contraído durante la guerra no desaparecieron. Durante todos los felices años 20, mientras Wall Street celebraba, el corazón agrícola de Estados Unidos se estaba desangrando. Miles de bancos rurales quebraron silenciosamente mucho antes del crack de Nueva York, y millones de familias rurales vivían en una precariedad que la narrativa oficial de la época simplemente ignoraba. El sector agrícola era el canario en la mina de la economía global. Su debilidad significaba que una parte inmensa de la población ya no podía comprar bienes industriales, lo que alimentaba aún más el problema del subconsumo. Los inventarios en las fábricas empezaron a acumularse. Para finales de 1928, meses antes del colapso bursátil, la producción de automóviles y la construcción de viviendas, los dos pilares de la economía real, ya habían empezado a caer. En Wall Street, sin embargo, nadie quería ver las señales. La euforia es una droga poderosa que nubla el juicio, incluso de las mentes más brillantes. La gente veía cómo sus vecinos se hacían ricos comprando acciones de empresas de radio o acero, y nadie quería quedarse fuera de la fiesta. Se pusieron de moda los fideicomisos de inversión, los antecesores de los fondos modernos, que permitían a los pequeños ahorradores poner su dinero en manos de expertos, que a su vez usaban ese capital para inflar aún más los precios de las acciones. Lo más peligroso era el sistema de compra con margen. Un inversor podía comprar $10,000 en acciones poniendo solo 1,000 de su bolsillo y pidiendo prestado los otros 9,000 a su corredor de bolsa. Mientras las acciones subieran, todo iba bien, pero si caían apenas un 10%, el inversor perdía todo su capital y el corredor exigía el pago inmediato del préstamo. Ese sistema era una trampa de liquidez lista para cerrarse. El mercado ya no reflejaba la salud real de las empresas. Se había convertido en un juego de sillas musicales, donde el precio de las acciones dependía únicamente de la expectativa de que alguien más pagaría un precio todavía más alto al día siguiente. Cuando Benjamin Strong murió, la Reserva Federal quedó en manos de hombres que, por un lado, temían la inflación y, por otro, querían castigar la especulación en Wall Street. En 1928 y principios de 1929 empezaron a subir las tasas de interés. Su intención era noble, querían enfriar el mercado bursátil y devolver la sensatez a los inversores, pero no comprendieron que la economía real ya estaba herida. Al subir las tasas, no solo golpearon a los especuladores, asfixiaron a los agricultores endeudados, a las empresas que necesitaban crédito para operar y, crucialmente, detuvieron el flujo de préstamos estadounidenses hacia Europa. El delicado equilibrio de la deuda internacional que mencionamos en el bloque anterior dependía de que el dinero estadounidense siguiera fluyendo hacia Alemania. Al subir las tasas en Nueva York, el capital estadounidense dejó de cruzar el Atlántico y se quedó en Wall Street, atraído por los altos rendimientos de los préstamos a especuladores. Esto dejó a Europa, y especialmente a Alemania, al borde del colapso financiero mucho antes de que sonara la campana de cierre en octubre de 1929. Así llegamos al verano de 1929. En la superficie, todo parecía brillar. Los rascacielos seguían subiendo, el jazz seguía sonando y los periódicos hablaban de una nueva era de prosperidad permanente. Pero debajo, los cimientos estaban carcomidos. La desigualdad impedía el consumo. La deuda asfixiaba a las familias. El sector agrícola estaba en ruinas.
El sistema financiero internacional estaba seco y el liderazgo que debía gestionar la crisis había desaparecido. La trampa estaba lista. Solo faltaba un catalizador, un pequeño empujón para que el espejismo de los años 20 se desvaneciera y revelara la cruda realidad que el mundo se negaba a aceptar. A finales de septiembre de 1929, el mercado de valores de Nueva York no solo era el centro financiero del planeta, era el altar de una nueva religión civil. El optimismo era tan absoluto que incluso los analistas más sobrios habían sucumbido a la embriaguez colectiva. Irving Fisher, uno de los economistas más respetados de la época, pronunció entonces su frase más famosa, y a la postre la más trágica. Los precios de las acciones han alcanzado lo que parece ser un altiplano permanentemente alto. Para Fisher y para millones de estadounidenses, el ciclo de auge y caída había sido domesticado por la tecnología y la eficiencia. Sin embargo, el altiplano era en realidad el borde de un precipicio. El colapso no fue un evento de un solo día, sino una agonía que se prolongó durante semanas, desmantelando la confianza del mundo capa por capa. El primer gran temblor ocurrió el jueves 24 de octubre, el Jueves Negro. Aquella mañana, el mercado abrió con un vacío en el estómago. Las órdenes de venta empezaron a inundar el parqué, no en un flujo ordenado, sino en una avalancha. Lo que activó la verdadera catástrofe fue el mecanismo del que hablamos anteriormente, las compras con margen. En cuanto los precios empezaron a bajar ligeramente, los corredores de bolsa, presas del pánico, empezaron a emitir llamadas de margen, exigiendo a los inversores que depositaran más efectivo de inmediato. Como la mayoría no tenía ese dinero, sus acciones fueron liquidadas automáticamente al precio que fuera, lo que empujó los precios aún más hacia abajo, generando nuevas llamadas de margen en una espiral suicida. Al mediodía del Jueves Negro, la situación era tan desesperada que un grupo de los banqueros más poderosos de Wall Street, liderados por Thomas Lamont de JP Morgan, se reunió de urgencia. Decidieron repetir la hazaña de 1907, inyectar su propio capital para sostener el mercado. Richard Whitney, vicepresidente de la bolsa, caminó con paso firme hacia el poste de US Steel y compró un enorme bloque de acciones a un precio superior al del mercado. Por un momento el gesto teatral funcionó, el pánico se detuvo. Los periódicos del viernes hablaron de una corrección saludable. Pero el optimismo era ya un cadáver andante. El golpe final llegó el martes 29 de octubre, el Martes Negro. Fue el día más devastador en la historia de la Bolsa de Nueva York. El volumen de ventas fue tan masivo que la cinta del teletipo, la única forma que tenían los inversores de conocer los precios en tiempo real, se retrasó horas. Los inversores de todo el país estaban vendiendo a ciegas, sin saber siquiera a qué precio se estaban ejecutando sus órdenes. Para cuando sonó la campana de cierre, se habían evaporado miles de millones de dólares. Pero el daño real no estaba en las cifras de pérdidas, estaba en la destrucción total de la fe en el futuro. El efecto riqueza se invirtió de golpe. Millones de personas que se sentían ricas el lunes se descubrieron insolventes el martes. El consumo, el motor que debía sostener a las fábricas, se detuvo en seco. Es aquí donde debemos desmitificar el crash. Por sí solo, el hundimiento de la bolsa no habría causado la Gran Depresión. El mercado bursátil de 1929 era todavía un juego de élites. Solo una pequeña fracción de la población poseía acciones directamente. Sin embargo, el crash fue el detonante que hizo estallar todas las minas que mencionamos en los bloques anteriores. Golpeó a los bancos que habían prestado dinero a los especuladores, destruyó la confianza de las empresas para invertir y, sobre todo, dejó al país en manos de una administración política que no sabía cómo reaccionar ante una crisis de esta naturaleza. Herbert Hoover, el hombre en el despacho oval, es a menudo retratado como un villano de caricatura que no hizo nada mientras el país sufría. La realidad es más compleja y, en cierto modo, más aterradora. Hoover no era un hombre perezoso ni cruel, era un ingeniero brillante y un organizador humanitario que había salvado de la inanición a millones de personas en Europa después de la Gran Guerra. Pero Hoover era, ante todo, un prisionero de su propia ideología.
Creía fervientemente en el individualismo estadounidense y en la cooperación voluntaria. Para él, la idea de que el gobierno federal interviniera directamente en la economía o proporcionara ayuda directa a los pobres era un anatema que destruiría el carácter moral de la nación. Hoover respondió a la crisis con una serie de conferencias en la Casa Blanca. Llamó a líderes industriales y les pidió, por favor, que no bajaran los salarios. Llamó a los líderes sindicales y les pidió que no hicieran huelgas. Creía que si todo el mundo actuaba con patriotismo y mantenía la calma, el ciclo económico se corregiría solo. Pero la buena voluntad no puede sustituir a la liquidez. Mientras Hoover predicaba la confianza, las fábricas cerraban porque no tenían clientes y los bancos quebraban porque sus préstamos se habían vuelto tóxicos. Y a la derecha de Hoover estaba la figura sombría de Andrew Mellon, el secretario del Tesoro. Mellon representaba la vieja guardia del pensamiento económico liberal del siglo XIX, una visión que hoy nos parece casi darwinista. Su consejo a Hoover se ha convertido en la definición misma de la mala política económica. Liquidar el trabajo, liquidar las acciones, liquidar a los agricultores, liquidar los bienes raíces, purgará la podredumbre del sistema. Mellon creía que la depresión era una medicina amarga pero necesaria. Pensaba que los años 20 habían sido una era de excesos inmorales y que el sufrimiento actual era la forma en que el mercado castigaba a los incompetentes y devolvía los valores a la realidad. Según esta doctrina de la liquidación, el gobierno no debía hacer nada para detener el dolor, porque el dolor era el agente de limpieza que permitiría que el sistema volviera a nacer más fuerte. Esta visión ignoraba un hecho fundamental de la economía moderna. Cuando liquidas todo simultáneamente, no estás purgando la podredumbre, estás destruyendo el tejido mismo de la sociedad. La liquidación masiva de activos genera una caída en picado de los precios, deflación, lo que aumenta el valor real de las deudas. Si un agricultor debía $1,000 cuando el trigo valía $1 y ahora el trigo vale 30 centavos, su deuda se ha triplicado en términos reales. Cuanto más intentaba la gente vender para pagar sus deudas, más caían los precios y más insolventes se volvían. Era la paradoja de la deuda, descrita por el economista Irving Fisher. Cuanto más pagan los deudores, más deben. Mientras Mellon y Hoover debatían sobre la moralidad del mercado, la Reserva Federal, el organismo que Benjamin Strong había liderado, cometía el error más grave de su historia. En lugar de inundar el sistema con dinero para compensar la caída de los precios y salvar a los bancos, la Fed se encogió de hombros. En parte, estaban paralizados por las luchas de poder internas entre Washington y Nueva York. En parte, seguían adheridos a la doctrina de las letras reales, que dictaba que la Fed solo debía emitir dinero cuando hubiera una demanda real de comercio, no para salvar a bancos insolventes o detener caídas de precios. Al no actuar como prestamista de última instancia, la Reserva Federal permitió que la oferta monetaria de Estados Unidos se contrajera 1/3 en 3 años. Fue como si, en medio de un incendio forestal, los bomberos decidieran cerrar los grifos de agua porque creían que el bosque necesitaba quemar la maleza seca. El impacto internacional de este desorden estadounidense fue inmediato y devastador. Estados Unidos era el motor que mantenía vivo el flujo de capital global. Al caer la bolsa y subir las tasas de interés en un intento fútil de detener la especulación, el flujo de dólares hacia el resto del mundo se secó por completo. En Alemania, la República de Weimar, que ya pendía de un hilo, se encontró de repente sin los préstamos estadounidenses que utilizaba para pagar las reparaciones de guerra y mantener su industria a flote. El desempleo en Alemania empezó a subir a un ritmo aterrador, alimentando el resentimiento que los movimientos extremistas estaban esperando explotar. En las zonas rurales de Estados Unidos, el crash de 1929 fue el golpe de gracia. Los agricultores, que ya llevaban una década en crisis, vieron cómo los precios de sus productos caían a niveles que ni siquiera cubrían los costos de transporte. En algunos lugares, el maíz era más barato que el carbón, por lo que las familias empezaron a quemar sus cosechas para calentarse durante el invierno. Los bancos rurales, que dependían de que los agricultores pagaran sus préstamos, empezaron a cerrar en masa.
Y lo que empezó como una crisis de confianza en Wall Street se convirtió en un cáncer que devoraba el corazón del país. Hoover, intentando proyectar una imagen de control, repetía constantemente que la prosperidad está a la vuelta de la esquina. Pero la gente miraba a la esquina y solo veía filas para el pan y familias cargando sus pertenencias en viejos camiones. El divorcio entre la retórica oficial de la administración y la realidad vivida por los ciudadanos creó una herida de desconfianza que tardaría décadas en sanar. La gente no solo estaba perdiendo su dinero, estaba perdiendo la idea de que vivía en un sistema justo y funcional. En este clima de desesperación, el Congreso de los Estados Unidos decidió actuar, pero lo hizo de la peor manera imaginable. En lugar de buscar soluciones para reactivar la demanda o coordinar una respuesta internacional, los políticos recurrieron al instinto más antiguo y peligroso, el proteccionismo. Creían que si cerraban las fronteras y obligaban a los estadounidenses a comprar solo productos nacionales, salvarían los empleos locales. Fue así como empezó a gestarse la ley Smoot-Hawley, una decisión que convertiría una recesión nacional en una catástrofe global de una década. Pero antes de entrar en los horrores de las guerras comerciales, debemos entender la magnitud de la tragedia humana que se estaba gestando en las calles. Para 1930, el colapso ya no era una cuestión de gráficos y tipos de interés. Era una cuestión de hambre, de vergüenza y de una clase media que se veía obligada a vivir en asentamientos de cartón y chapa, irónicamente bautizados como Hoovervilles. El sistema había fallado en su promesa básica, que el trabajo duro garantizaba una vida digna. Y cuando un sistema falla en su promesa fundamental, las puertas se abren para aquellos que prometen soluciones radicales, sin importar el costo para la libertad o la democracia. En junio de 1930, mientras el polvo del crash aún no terminaba de asentarse y la economía estadounidense mostraba señales alarmantes de una debilidad crónica, el presidente Herbert Hoover se encontró ante uno de los dilemas más trascendentales de su carrera. Sobre su escritorio descansaba un proyecto de ley que prometía ser la salvación del trabajador estadounidense, pero que en realidad era una sentencia de muerte para el sistema comercial internacional, la ley arancelaria Smoot-Hawley. Lo que ocurrió en los días previos a su firma es una de las mayores advertencias de la historia sobre cómo la presión política de corto plazo puede cegar a los líderes ante una catástrofe de largo plazo. Más de 1,000 economistas, en un gesto de unidad sin precedentes, firmaron una petición desesperada instando a Hoover a vetar la ley. Le advirtieron, con una claridad que hoy resulta profética, que elevar los aranceles no protegería los empleos, sino que provocaría represalias inmediatas de otros países, destruiría las exportaciones y encarecería la vida de los ciudadanos que ya estaban sufriendo. Incluso figuras del propio gabinete de Hoover y líderes de grandes corporaciones exportadoras le rogaron que no lo hiciera. Sin embargo, Hoover, atrapado por las promesas de su campaña y por la presión de un Congreso que buscaba culpables externos para el dolor interno, tomó la pluma y firmó. Fue el momento en que Estados Unidos decidió que, ante un naufragio global, la mejor estrategia era intentar construir un muro alrededor de su propio bote salvavidas, sin entender que todos los botes estaban atados entre sí. La ley Smoot-Hawley elevó los impuestos a la importación de más de 20,000 productos a niveles récord. La lógica era seductora en su simplicidad. Si dificultamos la entrada de productos extranjeros, los estadounidenses se verán obligados a comprar productos nacionales. Las fábricas volverán a abrir y el desempleo desaparecerá. Pero la economía no es un sistema cerrado, es un organismo vivo de intercambios. La reacción del mundo fue instantánea, furiosa y coordinada. Canadá, el mayor socio comercial de Estados Unidos, impuso aranceles de represalia en cuestión de semanas. Francia, Gran Bretaña, Alemania y decenas de naciones más levantaron sus propios muros. Lo que siguió no fue una protección de la industria nacional, sino una guerra comercial de empobrecer al vecino, que estranguló el flujo de bienes en todo el planeta. En apenas 2 años, el comercio mundial se desplomó en un asombroso 66%.
Las cifras son brutales. Las exportaciones estadounidenses a Europa pasaron de 2.300 millones de dólares en 1929 a apenas 780 millones en 1932. Las fábricas de Detroit, que fabricaban coches para el mundo, se encontraron con que nadie podía comprarlos. Los agricultores de Iowa, que dependían de los mercados exteriores para vender su excedente de trigo, vieron cómo sus productos se pudrían en los hilos porque los aranceles extranjeros los habían vuelto prohibitivos. El proteccionismo no salvó empleos, los destruyó a una escala industrial al eliminar los mercados exteriores. Pero el daño de Smoot-Hawley fue más allá de lo comercial. Fue el golpe de gracia para el frágil sistema de deuda circular que mantenía la paz financiera desde Versalles. Como recordaremos, Alemania necesitaba exportar bienes para obtener las divisas necesarias para pagar sus reparaciones de guerra. Si Estados Unidos y el resto del mundo cerraban sus mercados, Alemania perdía su única fuente de ingresos legítimos. Sin exportaciones y sin los préstamos estadounidenses, que ya se habían secado tras el crash, la economía alemana entró en una espiral de muerte. La República de Weimar se convirtió en una olla a presión de desempleo y desesperanza, el escenario perfecto para que el discurso de Adolf Hitler empezara a sonar, para muchos, como una solución lógica al caos. Llegamos así a 1931. El año que los historiadores consideran el punto de no retorno. Hasta ese momento, la crisis era una recesión severa, pero en 1931 se convirtió en la Gran Depresión. El epicentro de este nuevo terremoto no fue Nueva York, sino Viena. En mayo de ese año, el Kreditanstalt, el banco más grande e importante de Austria, colapsó bajo el peso de deudas incobrables y la retirada masiva de depósitos extranjeros. Fue el momento Lehman Brothers de los años 30. El colapso del Kreditanstalt provocó un pánico bancario que se extendió por Europa Central como un incendio forestal. El contagio saltó de inmediato a Alemania, donde el sistema bancario entero se desmoronó en cuestión de semanas, obligando al gobierno a declarar moratorias y controles de capital. El pánico cruzó entonces el Canal de la Mancha y golpeó al corazón del sistema financiero global, el Banco de Inglaterra. Durante décadas, la libra esterlina y el oro habían sido los pilares de la estabilidad mundial. Pero Gran Bretaña estaba agotada. Sus reservas de oro se estaban evaporando mientras los inversores internacionales, presas del pánico por lo que veían en Europa Central, retiraban sus fondos de Londres. En septiembre de 1931 ocurrió lo impensable. Gran Bretaña abandonó el patrón oro. Fue un momento sísmico. Si la libra ya no era convertible en oro, ninguna moneda estaba a salvo. El sistema monetario internacional, que se había intentado reconstruir con tanto esfuerzo tras la guerra, se desintegró definitivamente. En este punto, la Reserva Federal de Estados Unidos cometió el que quizás sea su error más trágico y menos comprendido. Con la salida de Gran Bretaña del patrón oro, los inversores empezaron a temer que Estados Unidos fuera el siguiente. Para defender el dólar y evitar que el oro huyera de las arcas estadounidenses, la Fed decidió subir las tasas de interés de forma agresiva en octubre de 1931. Fue una decisión de una ceguera doctrinal absoluta. En medio de la mayor deflación de la historia, con miles de bancos quebrando y el desempleo por las nubes, el Banco Central decidió encarecer el dinero. Fue como aplicar una sangría a un paciente que ya se está desangrando. Esta subida de tasas asfixió lo poco que quedaba de la economía real, provocando una nueva oleada de quiebras bancarias y empujando a Estados Unidos al fondo del abismo. La deflación se convirtió entonces en un monstruo imparable. Para entender por qué la deflación es tan peligrosa, hay que entender la psicología de quien la vive. Si sabes que el precio de un coche o de una máquina será más bajo el mes que viene, no compras hoy, esperas. Si todas las personas y empresas esperan, la demanda desaparece, las fábricas cierran y los salarios caen. El valor real de las deudas, sin embargo, no cae, sube.
En 1932, los estadounidenses debían dinero en dólares, que eran mucho más difíciles de conseguir que en 1929. El peso de la deuda se volvió insoportable, aplastando cualquier posibilidad de recuperación. Las ciudades estadounidenses se transformaron en paisajes de desesperación. Los Hoovervilles, esos asentamientos de chapa y cartón, crecieron en los parques públicos y en los márgenes de los ríos. En Nueva York, el Central Park albergaba una de estas colonias de desplazados. Eran hombres y mujeres que 2 años antes tenían trabajos estables, seguros de vida y planes para el futuro, y que ahora se veían obligados a hurgar en la basura o a esperar horas en las bread lines, filas para el pan, por una ración mínima de comida. La humillación era el sentimiento dominante. La cultura del éxito individualista que tanto se había promocionado en los años 20 se volvió contra los ciudadanos. Si no tenías éxito, la sociedad te decía que era tu culpa, que eras un fracasado personal, no una víctima de un sistema colapsado. En el campo, la tragedia económica se encontró con una catástrofe ecológica, el inicio del Dust Bowl. Debido a décadas de agricultura intensiva que había destruido la capa vegetal de las grandes llanuras, combinada con una sequía histórica, el viento empezó a levantar la tierra. Nubes negras de polvo, de kilómetros de altura, oscurecieron el cielo desde Oklahoma hasta Chicago. La tierra literalmente desaparecía bajo los pies de los agricultores. Fue el golpe final para millones de familias rurales que, sin tierra y sin dinero, iniciaron el gran éxodo hacia el oeste, hacia una California que les prometía trabajo, pero que a menudo solo les ofrecía hostilidad y salarios de miseria. Este era el mundo a finales de 1932, un sistema comercial destruido por aranceles, un sistema monetario roto tras la caída del patrón oro, una población hundida en la miseria y la vergüenza, y un gobierno que seguía recetando austeridad y paciencia mientras el tejido social se desgarraba. La fe en la democracia liberal y en el capitalismo de libre mercado estaba en su punto más bajo. En Europa, los regímenes totalitarios ofrecían orden a cambio de libertad. En Estados Unidos, la gente empezaba a preguntarse si el experimento americano había llegado a su fin. En este escenario de oscuridad total, la nación se preparaba para unas elecciones que no solo cambiarían un gobierno, sino que redefinirían el contrato social para el siglo siguiente. El escenario estaba listo para la llegada de una figura que prometía no solo ayuda, sino una nueva forma de entender la relación entre el Estado y sus ciudadanos. El invierno de 1932 a 1933 ha pasado a los anales de la historia como el Interregno, un periodo de una oscuridad y una parálisis casi insoportables. Entre la victoria electoral de Franklin Delano Roosevelt en noviembre y su toma de posesión en marzo, Estados Unidos parecía un gigante en estado de coma. La economía no solo estaba estancada, se estaba desintegrando activamente. El sistema bancario, el corazón del capitalismo estadounidense, estaba sufriendo un infarto masivo. Los ciudadanos, presas de un pánico final y absoluto, hacían colas kilométricas para retirar hasta el último centavo de sus ahorros, convencidos de que el dinero debajo del colchón era la única seguridad en un mundo que se derrumbaba. Herbert Hoover, en sus últimos días, intentaba desesperadamente que Roosevelt se comprometiera con sus políticas de austeridad, pero el nuevo presidente electo guardó un silencio sepulcral. Roosevelt sabía que no solo necesitaba cambiar las leyes, necesitaba cambiar el alma de la nación. El 4 de marzo de 1933, bajo un cielo plomizo, Roosevelt se puso de pie frente al Capitolio. Su voz, firme y cargada de una seguridad que el país no había escuchado en años, pronunció las palabras que marcarían el inicio de una era. A lo único que debemos temer es al miedo mismo. No era solo una frase retórica, era un diagnóstico clínico. Roosevelt comprendió que la depresión era una enfermedad de la confianza tanto como de la moneda. Su primera acción oficial fue tan audaz que dejó al país sin aliento. Declaró un feriado bancario nacional. Cerró todos los bancos del país por decreto. Durante una semana, el motor financiero de la nación se detuvo por completo. Pero no fue un cierre para liquidar,
como habría sugerido Mellon, sino un cierre para reparar. Lo que ocurrió después fue una de las maniobras de comunicación política más brillantes de la historia. Roosevelt inauguró las charlas junto a la chimenea. A través de la radio, una tecnología que entonces era la conexión más íntima con el hogar, el presidente habló directamente al hombre olvidado. Con un lenguaje sencillo y cálido, explicó cómo funcionaba un banco. Explicó que el dinero de la gente no estaba guardado en una caja fuerte, sino invertido en la comunidad. Les pidió que, cuando los bancos volvieran a abrir, no corrieran a retirar su dinero, sino que lo depositaran. Es más seguro poner vuestro dinero en un banco reabierto que debajo del colchón, dijo. Y ocurrió el milagro. Cuando los bancos abrieron sus puertas, la gente no hizo fila para sacar dinero, sino para ponerlo. La hemorragia financiera se había detenido, no con oro, sino con palabras y confianza. Con los bancos estabilizados, comenzó lo que hoy conocemos como los primeros 100 días, una explosión de actividad legislativa que transformó la relación entre el gobierno y la ciudadanía de forma permanente. Roosevelt lanzó lo que sus críticos llamaron la sopa de letras, una ráfaga de agencias gubernamentales diseñadas para atacar la crisis desde todos los frentes. La lógica de Roosevelt era pragmática, casi experimental. Si algo falla, admítelo con franqueza e intenta otra cosa, pero sobre todo, intenta algo. Para combatir el subconsumo y el desempleo masivo, el New Deal creó el Civilian Conservation Corps. Fue una idea genial tanto económica como socialmente. Tomó a cientos de miles de hombres jóvenes que vagaban por las ciudades sin futuro y con riesgo de radicalizarse, y los envió a los bosques y parques nacionales. Se les pagaba $1 al día, del cual la mayor parte debía ser enviada directamente a sus familias en las ciudades. Plantaron millones de árboles, construyeron puentes y senderos, y salvaron el suelo erosionado del país. El CCC no solo proporcionó sustento, devolvió la dignidad y la disciplina a una generación que se sentía desechada por el sistema. Pero Roosevelt sabía que los parches no eran suficientes si las estructuras del sistema seguían siendo las mismas que habían causado el desastre. Aquí es donde el New Deal se volvió verdaderamente revolucionario. Se aprobó la ley Glass-Steagall, que erigió un muro infranqueable entre la banca comercial, donde la gente guarda sus ahorros, y la banca de inversión, donde se juega con el riesgo. Roosevelt quería asegurarse de que los ahorros de la clase media nunca volvieran a ser utilizados para alimentar burbujas especulativas en Wall Street. Al mismo tiempo, creó la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, FDIC, garantizando que, si un banco quebraba, el gobierno devolvería el dinero a los depositantes. Con estos dos pilares, Roosevelt eliminó de un plumazo el incentivo para los pánicos bancarios que habían desangrado al país entre 1930 y 1933. Sin embargo, el cambio más controvertido y económicamente trascendental fue la ruptura definitiva con el pasado. Estados Unidos abandonó el patrón oro. Para Roosevelt, el oro era un fetiche que impedía luchar contra la deflación. Al desvincular el dólar del metal, el gobierno pudo finalmente inyectar dinero en la economía, bajar las tasas de interés y hacer que los precios de los productos agrícolas empezaran a subir. Los defensores de la ortodoxia, como Andrew Mellon, clamaron al cielo prediciendo el fin de la civilización y una hiperinflación destructiva. Pero Roosevelt tenía razón. En una crisis de deflación, la rigidez es la muerte. Al devaluar el dólar, hizo que las deudas de los agricultores y de la clase trabajadora fueran más fáciles de pagar, devolviendo el aire a los pulmones de la economía real. Para abordar la crisis de sobreproducción y la caída de los salarios industriales, se creó la National Recovery Administration, NRA, simbolizada por el famoso águila azul. Fue un intento masivo de planificación económica corporativista. El gobierno instó a las empresas a establecer códigos de competencia justa, fijar precios mínimos y reconocer el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva. Roosevelt entendió que la competencia destructiva de los años previos había llevado a una carrera hacia el fondo, donde las empresas bajaban los salarios para sobrevivir, destruyendo el poder de compra de sus propios empleados.
El Águila Azul pedía a los ciudadanos que compraran solo en establecimientos que exhibieran el logo, creando un sentido de unidad patriótica en la lucha contra la depresión. Mientras tanto, en las grandes llanuras, el desastre del Dust Bowl continuaba. El New Deal respondió con la creación de la Soil Conservation Service, enseñando a los agricultores nuevas técnicas para rotar cultivos y proteger la tierra. Fue la primera vez que el gobierno federal asumió que la gestión del medio ambiente era una cuestión de seguridad nacional y económica. Al mismo tiempo, el gobierno empezó a comprar excedentes agrícolas para repartirlos entre los necesitados y para estabilizar los precios, una intervención estatal directa que habría sido impensable solo 4 años antes. La figura de Eleanor Roosevelt fue fundamental en este proceso. Ella se convirtió en los ojos y los oídos de su marido, viajando por todo el país, bajando a las minas de carbón y visitando los barrios marginales. Eleanor humanizó el New Deal, recordando constantemente a la administración que detrás de las estadísticas de desempleo había seres humanos con hambre y miedo. Su activismo impulsó la inclusión de las mujeres, y aunque de forma limitada, de las minorías raciales en los programas de ayuda, sembrando las semillas de los movimientos por los derechos civiles que florecerían décadas después. A pesar de todo este esfuerzo, la recuperación no fue inmediata ni lineal. El New Deal no era una varita mágica, era un proceso de ensayo y error. Muchos programas fueron ineficientes, otros fueron declarados inconstitucionales por una Corte Suprema conservadora que aún se aferraba a la visión de Mellon. Sin embargo, el impacto psicológico fue total. Estados Unidos ya no era un país a la deriva, esperando que el mercado se corrigiera solo. Era un país con un propósito, liderado por un hombre que creía que el gobierno tenía la obligación moral de proteger el bienestar general. El New Deal representó el fin del capitalismo del laissez-faire y el nacimiento de la economía mixta moderna. Roosevelt salvó el capitalismo reformándolo desde adentro, dándole una cara humana y creando una red de seguridad que, aunque precaria al principio, prometía que nadie volvería a caer al abismo absoluto sin ayuda. Pero mientras Estados Unidos luchaba por reconstruirse internamente, el resto del mundo seguía sumido en el caos. En Europa y Asia, otros países buscaban soluciones a la depresión que no pasaban por la democracia, sino por el militarismo y el expansionismo. El experimento de Roosevelt era una carrera contra el tiempo. ¿Podría una democracia liberal resolver una crisis económica masiva antes de que las sombras del totalitarismo engulleran al planeta? El New Deal fue la respuesta de la libertad a la desesperación, pero el desafío final apenas estaba comenzando. Hacia 1935, el aura de unidad nacional que había caracterizado los primeros 100 días de Franklin D. Roosevelt empezó a desvanecerse, dando paso a una de las épocas de mayor polarización política en la historia de Estados Unidos. La Gran Depresión, lejos de ser un recuerdo, se había convertido en un estado de ánimo crónico. Aunque el pánico financiero se había detenido, el desempleo seguía siendo una herida abierta y las soluciones de Roosevelt empezaban a enfrentar una resistencia feroz desde dos frentes opuestos. Por un lado, la élite financiera y los industriales, que inicialmente habían aceptado el New Deal por miedo a una revolución, empezaron a denunciar a Roosevelt como un traidor a su clase, un dictador en potencia que estaba destruyendo el libre mercado. Por otro lado, figuras populistas y demagogos ganaban terreno prometiendo soluciones mucho más radicales que las del presidente. El desafío más peligroso para Roosevelt provino de Huey Long, el carismático y autoritario senador de Luisiana, conocido como The Kingfish. Long lanzó su programa Share Our Wealth, compartir nuestra riqueza, prometiendo que cada hombre sería un rey. Su propuesta era simple y seductora: confiscar las grandes fortunas para garantizar a cada familia estadounidense una casa, un coche y un ingreso mínimo anual. En un país donde millones aún vivían en la miseria, el mensaje de Long se propagó como un incendio. Junto a él, el padre radiofónico Charles Coughlin, un sacerdote católico con una audiencia de millones, empezó a lanzar diatribas contra el sistema bancario y el New Deal, exigiendo una nacionalización total de la economía.
Roosevelt se dio cuenta de que si no giraba hacia la izquierda, el país podría caer en manos de un populismo autoritario o de una agitación social incontrolable. La respuesta de Roosevelt fue lo que los historiadores llaman el segundo New Deal, un conjunto de leyes que buscaba no solo aliviar la crisis, sino reformar permanentemente la estructura del poder económico. El corazón de esta nueva ofensiva fue la Ley de Seguridad Social de 1935. Fue una ruptura radical con el pasado estadounidense. Por primera vez, el Estado asumía la responsabilidad de garantizar que la vejez, la discapacidad y el desempleo no significaran la indigencia absoluta. No se trataba de caridad, sino de un derecho financiado por los propios trabajadores y sus empleadores. Roosevelt quería que el sistema fuera a prueba de políticos, creando una red de seguridad que nadie pudiera desmantelar en el futuro. Con la seguridad social, el capitalismo estadounidense dejó de ser una selva darwinista para convertirse, al menos en teoría, en un sistema con un suelo mínimo de decencia humana. Pero si la seguridad social reformó el futuro de los trabajadores, la Ley Wagner, National Labor Relations Act, transformó su presente. Durante la década de 1920, los sindicatos habían sido diezmados por las corporaciones y la justicia. Roosevelt decidió que la única forma de equilibrar la balanza y resolver el problema del subconsumo, del que hablamos en bloques anteriores, era dar a los trabajadores el poder real de negociar sus salarios. La Ley Wagner garantizó el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva. Lo que siguió fue una revolución en las fábricas. El momento culminante de esta lucha ocurrió en el invierno de 1936 a 1937, en Flint, Michigan. Los trabajadores de General Motors, hartos de condiciones laborales brutales y salarios estancados, inventaron una nueva táctica: la huelga de brazos caídos. Sit-down strike. En lugar de salir a la calle, donde la policía podía golpearlos, se quedaron dentro de la fábrica, sentados junto a las máquinas, convirtiendo la propiedad privada de la empresa en su mejor escudo. Durante semanas, desafiaron el frío, las amenazas de desalojo y la presión política. Roosevelt, en un gesto histórico, se negó a enviar al ejército para desalojarlos, rompiendo con un siglo de tradición, donde el Estado siempre se ponía del lado del capital. Finalmente, la empresa más poderosa del mundo tuvo que rendirse y reconocer al sindicato. Este evento marcó el nacimiento de la clase media moderna en Estados Unidos. Los trabajadores ya no eran solo piezas de una máquina, sino ciudadanos con poder adquisitivo que podían comprar los mismos coches que fabricaban. Sin embargo, en medio de estos triunfos sociales, Roosevelt cometió un error económico que casi destruye su legado. En 1937, creyendo que la economía ya estaba lo suficientemente sana y presionado por los conservadores que temían el déficit presupuestario, Roosevelt decidió aplicar políticas de austeridad. Redujo drásticamente el gasto público y la Reserva Federal endureció la política monetaria. El resultado fue una catástrofe inmediata: la recesión de Roosevelt. La producción industrial se desplomó y el desempleo volvió a dispararse. Fue una lección brutal para el mundo entero. En una economía deprimida, retirar el estímulo demasiado pronto es como quitarle el oxígeno a un paciente que apenas empieza a respirar. Esta recesión de 1937 confirmó las teorías de John Maynard Keynes, quien argumentaba que solo un gasto público masivo y sostenido podía llenar el vacío dejado por la inversión privada en tiempos de crisis. Mientras Estados Unidos debatía sobre déficits y huelgas, el panorama internacional se volvía cada vez más sombrío. En Alemania, el régimen nazi había resuelto su crisis de desempleo mediante un programa de rearme masivo y obras públicas financiadas con deuda, pero al precio de la libertad total y la persecución sistemática. En Japón, los militares habían tomado el control absoluto, viendo en la expansión territorial la única salida a la asfixia económica. La Gran Depresión había fragmentado el mundo en bloques rivales y agresivos. Las democracias liberales parecían lentas y divididas frente al dinamismo brutal de los totalitarismos. Roosevelt empezó a comprender que el New Deal ya no podía limitarse a la reforma interna. Debía prepararse para un conflicto global que parecía inevitable.
A partir de 1938, el gasto del gobierno estadounidense empezó a girar lentamente hacia la defensa. Sin embargo, el país seguía siendo profundamente aislacionista. Los ciudadanos, escarmentados por la Primera Guerra Mundial y hundidos en sus propios problemas económicos, no querían saber nada de los problemas de Europa o Asia. Roosevelt tuvo que jugar un juego político extremadamente delicado: fortalecer la industria militar bajo la apariencia de programas de empleo, mientras convencía a una nación reacia de que su seguridad dependía de la supervivencia de las democracias extranjeras. La ironía más amarga de esta historia es que lo que el New Deal no pudo lograr por completo en 8 años, el fin total del desempleo y la recuperación plena de la capacidad industrial, lo lograría la guerra en cuestión de meses. Pero el New Deal hizo algo mucho más importante que simplemente mover los números del PIB. Salvó la democracia estadounidense en un momento en que el resto del mundo la estaba abandonando. Roosevelt demostró que el Estado podía intervenir para proteger a los ciudadanos sin necesidad de recurrir al terror o a la dictadura. Creó las instituciones, desde la regulación financiera hasta la protección social, que permitirían que la prosperidad de la posguerra fuera mucho más estable y equitativa que la de los locos años 20. Llegamos así al final de la década de los 30. La economía estadounidense era todavía frágil, pero la estructura de la sociedad había cambiado para siempre. La relación entre el ciudadano y el Estado se había transformado. El hombre olvidado ahora tenía un lugar en la mesa. Sin embargo, las nubes de la guerra ya no estaban en el horizonte, sino sobre el tejado. El mundo estaba a punto de entrar en su hora más oscura, una tragedia de una magnitud que eclipsaría incluso el dolor de la depresión. La Gran Depresión no terminó con un tratado económico o un descubrimiento científico. Terminó en las líneas de montaje de las fábricas de armamento y en la movilización total de una nación que, tras una década de hambre y duda, descubrió que su capacidad de producción era su arma más poderosa. Este es el legado complejo de los años 30, una era de dolor inmenso, de errores doctrinales profundos, pero también de una audacia política sin precedentes. Aprendimos que el mercado no es una fuerza de la naturaleza infalible, sino una institución humana que necesita reglas y contrapesos. Aprendimos que la desigualdad no es solo un problema moral, sino un veneno económico. Y, sobre todo, aprendimos que en tiempos de crisis global, el aislamiento es un espejismo y la cooperación una necesidad de supervivencia. Lecciones que, como veremos en los bloques finales, el mundo moderno a menudo parece estar en peligro de olvidar. Para finales de la década de los 30, la Gran Depresión ya no era solo un conjunto de cifras en los balances de los bancos centrales o una serie de leyes debatidas en el Congreso. Se había convertido en una huella genética, una cicatriz en el alma de toda una generación. Existe una dimensión de este desastre que las estadísticas, por muy brutales que sean, nunca podrán capturar por completo: la experiencia de vivir día tras día en un mundo que parece haber dejado de necesitarte. Los números nos dicen que el desempleo superó el 25%. Pero no nos dicen qué significaba salir de casa cada mañana fingiendo que ibas a trabajar porque no podías soportar la mirada de tu esposa o de tus hijos al decirles que el empleo había desaparecido para siempre. La Gran Depresión fue, ante todo, una crisis de identidad y de dignidad masculina y familiar en una sociedad que vinculaba el valor de un ser humano directamente con su capacidad de producir. La imagen de las interminables colas frente a los comedores de caridad se volvió tan omnipresente que dejó de ser noticia para convertirse en parte del paisaje cotidiano de las ciudades estadounidenses. Familias que apenas un par de años antes se consideraban sólidas integrantes de la clase media, con casas propias, pianos en el salón y la confianza de que el futuro sería siempre mejor que el pasado. Se encontraron de repente dependiendo de la sopa aguada, distribuida por organizaciones religiosas, o por el incipiente sistema de asistencia pública. La vergüenza era el aire que se respiraba. La cultura de los años 20 había promovido con insistencia el ideal del individuo autosuficiente, del hombre hecho a sí mismo. Cuando ese ideal chocó contra el muro de la realidad económica, millones de personas internalizaron el fallo del sistema como un fracaso personal.
Las tasas de suicidio se dispararon, no solo entre los magnates que lo perdieron todo en el crash, sino entre padres de familia anónimos que no encontraban otra forma de escapar a la humillación de la pobreza. En las zonas rurales, esta tragedia económica colisionó con una catástrofe medioambiental de proporciones bíblicas. El Dust Bowl, o el cuenco de polvo, fue el resultado de una combinación letal de codicia, ignorancia técnica y mala suerte climatológica. Durante décadas, los agricultores habían roturado las praderas de las grandes llanuras, eliminando la vegetación natural que fijaba el suelo, para plantar trigo de forma intensiva. Cuando llegó la sequía a principios de los 30, la tierra, despojada de su protección, se convirtió en polvo fino. El viento hizo el resto. Tormentas de polvo colosales, conocidas como ventiscas negras, de cientos de kilómetros de ancho, oscurecieron el cielo de ciudades tan lejanas como Nueva York y Washington, depositando tierra de Oklahoma en las cubiertas de los barcos en el Atlántico. La tierra, que durante generaciones había sido el activo más sagrado y la fuente de vida para millones de familias, literalmente desapareció, llevada por el viento. Esto provocó uno de los movimientos migratorios más dramáticos en la historia de Estados Unidos. Cientos de miles de familias, despojadas de sus granjas por el polvo y por las ejecuciones hipotecarias de los bancos, cargaron lo poco que les quedaba en camiones desvencijados y emprendieron el largo y penoso éxodo hacia el oeste. California era el mito, la tierra prometida de los huertos de naranjos y el trabajo eterno. Pero lo que encontraron los Okies, migrantes de Oklahoma y estados vecinos, al llegar fue una realidad de explotación sistemática, campamentos de miseria y una hostilidad abierta de las comunidades locales que veían en ellos una amenaza para sus propios recursos escasos. John Steinbeck capturó esta epopeya de dolor y resistencia en su obra maestra Las uvas de la ira, un libro que hizo más por explicar la depresión al mundo que 1000 informes económicos. La familia Judd, protagonista de la novela, se convirtió en el símbolo de una humanidad que, aunque despojada de todo lo material, se negaba a perder su sentido de comunidad y justicia. Mientras la literatura y el arte intentaban procesar este trauma, la cultura popular servía de analgésico. Los años 30 fueron la era dorada de la radio y del cine de Hollywood. Millones de personas que apenas tenían para comer gastaban sus últimos centavos en una entrada de cine para escapar durante 2 horas a mundos de comedia sofisticada, musicales de Ginger Rogers y Fred Astaire, o las fantasías de El Mago de Oz. Era un escapismo necesario, pero también una forma de mantener viva la idea de que la belleza y el orden aún existían en alguna parte. Al mismo tiempo, la fotografía documental, impulsada por el gobierno de Roosevelt a través de la Farm Security Administration, capturaba la realidad cruda. Dorothea Lange y su icónica fotografía Madre Migrante pusieron rostro a la crisis. Una mujer joven, con la mirada perdida en un futuro inexistente, rodeada de sus hijos hambrientos. Esa imagen se convirtió en el espejo donde la nación se vio obligada a mirarse, eliminando cualquier excusa de ignorancia sobre el sufrimiento de sus ciudadanos. A medida que avanzaba la década, surgió una de las ironías más oscuras y perturbadoras de la historia económica moderna. El New Deal de Roosevelt, con toda su audacia y sus programas de gasto público, había logrado estabilizar la economía y aliviar el sufrimiento, pero no había logrado erradicar el desempleo masivo. En 1939, 10 años después del crash, casi 10 millones de estadounidenses seguían sin trabajo. El sistema estaba atrapado en un equilibrio de baja actividad. La cura definitiva para la Gran Depresión no llegaría a través de las obras civiles, las escuelas o los hospitales, sino a través de la preparación para la guerra más destructiva que la humanidad había conocido. La paradoja es brutal. Fue el gasto masivo en armamento, el keynesianismo militar en su forma más pura, lo que finalmente rompió las cadenas de la depresión. A partir de 1939, cuando Hitler invadió Polonia y el mundo se precipitó hacia el abismo, las órdenes de compra de aviones, tanques, barcos y municiones empezaron a fluir hacia las fábricas estadounidenses, primero desde Gran Bretaña y Francia, y luego desde el propio gobierno de Estados Unidos. Roosevelt, en uno de sus discursos más famosos, proclamó que Estados Unidos debía ser el arsenal de la democracia.
Casi de la noche a la mañana, el problema de la sobreproducción desapareció, sustituido por una demanda insaciable de materiales de guerra. Las fábricas que habían estado en silencio durante una década volvieron a rugir. El desempleo, que parecía un problema crónico e insoluble, se evaporó en cuestión de meses, a medida que los hombres eran reclutados para el ejército y las mujeres entraban masivamente en las líneas de montaje, simbolizadas por la figura de Rosie la remachadora. El gasto del gobierno se disparó a niveles que habrían hecho palidecer a los críticos más feroces del déficit del New Deal. Durante los años de la guerra, el déficit presupuestario alcanzó cifras que antes se consideraban suicidas, pero el resultado fue una explosión de crecimiento económico y un pleno empleo absoluto. Este hecho incómodo nos deja una lección inquietante sobre las prioridades de nuestras sociedades. Parece que el sistema político solo es capaz de movilizar todos sus recursos económicos, tecnológicos y humanos cuando el objetivo es la destrucción del enemigo, mientras que se muestra dubitativo y tacaño cuando el objetivo es la construcción de una sociedad más justa en tiempos de paz. La guerra solucionó la depresión, pero lo hizo a un costo humano incalculable en los campos de batalla de Europa, África y el Pacífico. La Gran Depresión transformó para siempre la psicología del ahorro y el consumo. La generación que vivió estos años, la generación de la depresión, creció con un miedo visceral a la deuda y una reverencia casi religiosa por la seguridad y el ahorro. Eran personas que nunca tiraban nada, que remendaban sus calcetines 1000 veces y que desconfiaban de la prosperidad aparente de los mercados financieros. Esa prudencia colectiva fue uno de los pilares que sostuvo la estabilidad de la posguerra, pero también creó una brecha generacional con sus hijos, los baby boomers, que crecieron en la abundancia de los años 50 y 60 y que no podían comprender los traumas que sus padres escondían tras su austeridad. Al final de este largo camino de 10 años, el mundo que emergió de la depresión y entró en la guerra era un lugar irreconocible respecto al de 1929. El viejo orden del siglo XIX, basado en el patrón oro, el colonialismo europeo y el laissez-faire absoluto, había muerto definitivamente. En su lugar, estaba naciendo un nuevo mundo de intervención estatal, seguridad social, hegemonía estadounidense e instituciones multilaterales. La Gran Depresión fue el doloroso proceso de parto de la modernidad contemporánea. Aprendimos que el capitalismo, abandonado a su suerte, puede ser una fuerza destructiva capaz de devorar sociedades enteras, y que la única forma de preservarlo es mediante la regulación, la justicia distributiva y la cooperación internacional. Sin embargo, como veremos en el bloque final, las lecciones aprendidas con tanta sangre y lágrimas empezaron a olvidarse con el paso de las décadas. El éxito del sistema que creamos para prevenir otra Gran Depresión nos hizo creer que éramos inmunes a ella. Pero los mecanismos que casi destruyen la civilización en los años 30 no fueron eliminados, solo domesticados temporalmente. La historia de la Gran Depresión no es solo una crónica del pasado. Es un manual de advertencia para el futuro, un recordatorio de que la estabilidad económica es un edificio frágil que requiere vigilancia constante y, sobre todo, una brújula moral que anteponga el bienestar humano a los dogmas abstractos del mercado. El estallido de la Segunda Guerra Mundial fue el capítulo final y sangriento de la crisis que se inició en 1929. Pero también fue el terreno donde se forjó el compromiso de que un desastre de tal magnitud no volvería a repetirse jamás. En 1944, mientras los ejércitos aliados avanzaban por Europa y el Pacífico, delegados de 44 naciones se reunieron en un hotel de Bretton Woods, New Hampshire. No estaban allí para discutir tácticas militares, sino para diseñar la arquitectura de la paz económica. Aquellos hombres que habían vivido en su juventud el colapso del patrón oro, las guerras comerciales de Smoot-Hawley y la parálisis de los bancos centrales, entendieron que el caos económico era el caldo de cultivo del totalitarismo. La lección estaba escrita con sangre. Si no hay cooperación económica, habrá guerra.
Bretton Woods dio luz a instituciones que hoy damos por sentadas, pero que fueron revolucionarias. El Fondo Monetario Internacional, diseñado para evitar que los países cayeran en crisis de balanza de pagos que los obligaran a devaluar de forma competitiva, y el Banco Mundial, para financiar la reconstrucción. Se estableció un nuevo orden monetario donde el dólar estadounidense, respaldado por el oro, sería el ancla de la estabilidad global. Pero más allá de los mecanismos técnicos, Bretton Woods representó el triunfo de la visión de que los mercados globales necesitan instituciones globales. Fue el reconocimiento de que la economía del laissez-faire del siglo XIX había muerto y que el nuevo mundo requería una gestión activa y coordinada. Lo que siguió a la guerra fue el periodo de mayor prosperidad y estabilidad en la historia del capitalismo, conocido como la Edad de Oro, 1945 a 1973. Durante estas décadas, las lecciones de la Gran Depresión estaban frescas en la memoria de los líderes políticos. El consenso era casi absoluto. El gobierno tenía el deber de intervenir para mantener el pleno empleo. Los sindicatos eran necesarios para sostener el consumo, y el sector financiero debía estar estrictamente regulado. La ley Glass-Steagall seguía en pie, la seguridad social se expandió y la desigualdad se mantuvo en niveles históricamente bajos. El capitalismo funcionaba porque había sido domesticado. Ya no era el motor salvaje de los años 20, sino un sistema equilibrado por un contrato social sólido. Sin embargo, el éxito mismo de este sistema sembró las semillas de su erosión. Con el paso de las décadas, la generación que había sufrido el hambre de la depresión fue reemplazada por una nueva generación de economistas y políticos que veían las regulaciones no como protecciones vitales, sino como obstáculos al crecimiento y a la eficiencia. En los años 80 y 90, bajo la bandera de la liberalización, el mundo empezó a desmantelar los muros que Roosevelt y sus contemporáneos habían construido. La memoria institucional se desvaneció. En 1999, Estados Unidos derogó finalmente la ley Glass-Steagall, permitiendo que los bancos comerciales volvieran a fusionarse con los bancos de inversión. Se nos dijo que el mundo había cambiado, que las crisis sistémicas eran cosa del pasado y que los mercados financieros modernos eran capaces de autorregularse mediante algoritmos y modelos matemáticos sofisticados. El despertar de este sueño ocurrió en 2008. La crisis financiera global de ese año fue, en muchos sentidos, un eco perturbador de 1929. Los mismos ingredientes estaban presentes. Una desigualdad extrema que obligaba a las familias a endeudarse para mantener su nivel de vida. Una burbuja de activos, esta vez inmobiliaria, alimentada por una ingeniería financiera que nadie entendía del todo. Y una desregulación que permitía a los bancos asumir riesgos suicidas con el dinero de los depositantes. Cuando la burbuja estalló, el mundo se encontró al borde de una nueva Gran Depresión. La única razón por la que 2008 no terminó en el mismo colapso total que los años 30 fue porque los responsables de la política económica, esta vez, sí habían leído los libros de historia. Ben Bernanke, entonces presidente de la Reserva Federal y un erudito en la Gran Depresión, aplicó exactamente las lecciones que Benjamin Strong habría querido aplicar. Inundó el sistema de liquidez, rescató a las instituciones sistémicas y coordinó una respuesta global inmediata. Se evitó el colapso del sistema bancario y la espiral deflacionaria. Sin embargo, aunque se salvó al sistema financiero, no se abordaron las causas estructurales. La desigualdad siguió creciendo, la desconfianza en las instituciones se profundizó, y el sentimiento de injusticia social alimentó un nuevo ascenso del populismo en todo el mundo occidental. Hoy, al observar el panorama del siglo XXI, las señales de advertencia son más claras que nunca. Estamos viendo un retorno del lenguaje del proteccionismo y de las guerras comerciales que tanto daño hicieron bajo Smoot-Hawley. Vemos instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio o el propio FM siendo cuestionadas y debilitadas por las mismas potencias que las crearon. Vemos niveles de desigualdad que, en muchos países, han vuelto a los picos de 1929, creando una sociedad fracturada, donde el contrato social parece estar rompiéndose de nuevo.
La fragilidad del sistema financiero global, interconectado de formas que eludían cualquier control nacional, nos recuerda que el riesgo sistémico no ha desaparecido, solo se ha vuelto más complejo. La Gran Depresión nos enseña que el progreso no es una línea recta. La estabilidad económica es un edificio que requiere mantenimiento constante y, sobre todo, una brújula moral. Cuando olvidamos que la economía debe estar al servicio de la sociedad y no al revés, cuando permitimos que los dogmas abstractos del mercado ignoren el sufrimiento humano real, estamos recreando las condiciones que llevaron al mundo al abismo hace un siglo. Las catástrofes históricas no son eventos inevitables dictados por fuerzas ciegas, son el resultado de decisiones humanas, de la falta de liderazgo y de la adherencia ciega a ideas que han dejado de funcionar. Mirar hacia atrás, hacia los hombres en los balcones de Wall Street, hacia las filas del PAN y hacia el polvo de Oklahoma, no debe ser un ejercicio de nostalgia o de curiosidad académica. Debe ser un acto de vigilancia. La Gran Depresión es el espejo donde podemos ver lo que sucede cuando una civilización pierde la capacidad de cooperar y la voluntad de proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Es un recordatorio de que la democracia es frágil y de que su supervivencia depende de un sistema económico que ofrezca esperanza y dignidad a la mayoría, no solo riqueza a una minoría. En última instancia, la historia de la Gran Depresión es un testimonio de la resiliencia humana. A pesar de los errores garrafales de los líderes, del hambre y de la vergüenza, las sociedades lograron reconstruirse. Pero el precio que se pagó, una década de miseria seguida de una guerra mundial que se cobró 60 millones de vidas, fue demasiado alto. El conocimiento que hoy tenemos sobre los errores de 1929 es nuestra mejor defensa, pero el conocimiento sin voluntad política es inútil. La pregunta que queda flotando sobre nosotros, en un mundo de nuevo incierto y polarizado, es si seremos capaces de usar ese mapa que la historia nos dejó, o si por arrogancia o amnesia estamos destinados a recorrer el mismo camino hacia la oscuridad. Entender la Gran Depresión es entender que la economía no es una ciencia exacta de números y fórmulas, sino una rama de la filosofía moral y política. Es la historia de cómo organizamos nuestra vida común. El mayor error que podemos cometer es creer que esta vez es diferente. Los nombres cambian, las tecnologías evolucionan, pero los impulsos humanos de avaricia, miedo, dogmatismo y aislacionismo son constantes. Nuestra responsabilidad es recordar que detrás de cada gráfico de PIB y de cada índice bursátil hay millones de vidas humanas que dependen de las decisiones de quienes ostentan el poder. Si algo nos enseñó Roosevelt es que la política debe tener corazón y que la acción audaz es el único antídoto contra la desesperación. Que este viaje por los años más oscuros del siglo XX sirva para recordarnos que el futuro no está escrito. La Gran Depresión fue el resultado de decisiones equivocadas, pero el mundo que nació después fue el resultado de la voluntad de corregirlas. En nuestras manos está decidir qué lecciones queremos aplicar hoy. No permitamos que el espejo de la historia se nuble. En su reflejo está la clave para construir un mundo donde el miedo no vuelva a ser el motor de la historia y donde la prosperidad sea por fin un derecho compartido y no un espejismo para unos pocos. La historia nos está observando y esta vez no tenemos la excusa de la ignorancia.